Muy buenas, economía norteamericana, mirando también confianza del consumidor para poder ver Producto Interior Bruto y ver de qué manera, si se llega o no a la recesión en los próximos 18 meses después de haber puesto la curva de tipos, la curva del bono americano, 2 y 10 años, ya en cero. Una vez que tenemos en negativo, una vez que tenemos ya ese dato, ojo porque empiezan a verse cambios en el consumidor. Este informe de Gallup lo que nos está señalando es cómo la inflación se ha convertido ya en el segundo problema para los americanos, para los estadounidenses. Sube desde 10 a 17 en un momento en el que ven como la inflación, aquí lo ven, asociado al aumento del coste de vida, se está convirtiendo en el segundo problema para el conjunto de los norteamericanos. Es tradicional, es típico que el primer problema sean los propios políticos, que siguen siendo la parte fundamental de preocupación de los americanos. Pero, ojo, porque el movimiento de Gallup que nos está enseñando es un movimiento en el que la confianza del consumidor se va a poder o se va a ver impactada después de ver cómo el segundo problema para los americanos ya es ese aumento del coste de vida, es ese aumento de la inflación. En el siguiente gráfico, sin embargo, vemos como ya hay un impacto de todo esto en el conjunto del crecimiento de la economía norteamericana. En esta evolución de este GDP Now que está haciendo la Fed de Atlanta, nos está marcando precisamente ese cambio de tendencia y ese movimiento que por primera vez se sitúa en los últimos días otra vez por debajo del 1%, marcando sobre todo con este gráfico lo que gran parte del mercado está viendo, que es una recesión en el conjunto de la economía norteamericana. Es pronto para estimar que este gráfico está poniendo suficiente caída para que sea en 2022, pero ese movimiento bajista que se ve ya en el conjunto de los datos, también del GDP Now que está dando la Fed de Atlanta, nos está marcando que la recesión en Estados Unidos es un hecho que va a llegar antes o después. Cuando, por ejemplo, veíamos esta mañana que podría ser en el cuarto trimestre de 2023, el primero de 2024. Todavía es pronto, fíjense que tendríamos que irnos bastante más abajo, debería perder esta estimación de la Fed de Atlanta más o menos 0,8%, pero el movimiento, sobre todo en esta nueva entrega que nos da la Fed de Atlanta, sí que nos dice que la profundización de las caídas, sobre todo en la percepción de cómo va a marchar lo que estábamos comentando antes, ese consumo interno en Estados Unidos, impulsado a la baja por la inflación, por el aumento de los precios, está provocando que la Fed de Atlanta esté mirando ya a un Producto Interior Bruto que podría estar por debajo del 1%. Este dato significaría que la economía norteamericana ya ahora mismo está en un proceso de disminución del crecimiento. Vamos a ver hasta dónde, dice Jerome Powell, será un aterrizaje suave. La realidad es que ese punto final que nos está marcando el GDP Now de Atlanta, de la Fed de Atlanta, no está marcando un aterrizaje suave, sino que está marcando un desplome importante que tendríamos que ver confirmarse en los próximos datos de Producto Interior Bruto que veamos de la economía norteamericana. Este dato adelantado que están mirando gran parte de la economía norteamericana para entender los fundamentales y también la marea que hay por debajo de ese crecimiento económico o decrecimiento económico, nos está marcando que la economía norteamericana también está siendo afectada bastante por la guerra de Ucrania, sobre todo vía inflacionaria. Y hay una reflexión, ¿y Europa? En un contexto en el que Estados Unidos puede tirar de sus propias reservas, en un contexto en el que Europa necesita el 40% de todo el petróleo y del gas que trae en términos generales, en el que se gasta más de 120 millones de dólares diarios pagándole a Rusia para que le dé el gas y el petróleo, ¿cuál puede estar siendo ya el movimiento a la baja del conjunto de la economía europea? Dato que tendremos que ir confirmando cuando vayamos viendo cómo va avanzando no solo este GDP Now y el movimiento del Producto Interior Bruto norteamericano, sino también el europeo, y cuáles son las líneas de unión que tiene de una economía y otra con esa globalización que también en un proceso de desglobalización podríamos ver divergencia y desacople entre ambas economías, al menos en el momento inicial de caída, tal y como se está viendo, por ejemplo, en la subida de los tipos de interés. Es el dato clave para entender en el día cómo el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, por la inflación, por el movimiento del consumo interno a la baja, está provocando ya un movimiento también a la baja del Producto Interior Bruto en Estados Unidos.